Hablar de todo esto, estamos en comunicación con Julio Bambina. Exactamente, para ir analizando la realidad económica en este momento de la Argentina, estos temas y otros. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están ustedes? Bueno, tu primera reflexión sobre este tema. Mira, acá hay dos realidades. La Argentina está en un proceso estructural de cambio regresivo, por eso la economía del año pasado creció 4,4%, este año está previsto un crecimiento del 3%, porque hay sectores muy concentrados de la economía, capitales locales y sobre todo extranjeros, que están aprovechando la oportunidad, inversiones internacionales tradicionales en el sector agropecuario de exportación, más la energía, más minería y el sector financiero clásico tradicional de los últimos 50 años, con la ley Martínez de Oz, que están haciendo mucha plata. Y la mayoría de la sociedad argentina que está sufriendo las consecuencias de una inflación que no se puede abatir, y por supuesto un nivel de actividad económica vinculado al mercado interno, que es lo que expresa el cierre de más de 22.000 empresas en los 2 años y monedas del plan Milei. Son más de 500.000 trabajadores que han perdido el empleo y que no impacta tanto en el índice de desempleo porque muchos de los despedidos terminan trabajando en las plataformas y por lo tanto no aparecen como desocupados, pero sí claramente han perdido beneficios sociales. Lo que tenemos es un nivel de precarización laboral del empleo. Entonces tenemos una economía como de dos velocidades. Un sector muy pequeño, muy concentrado, que recibe los beneficios de lo que acontece. Caputo esta semana desde Estados Unidos nos tiró dos grandes datos que les interesa como criterio de éxito. Uno es que tienen el financiamiento para los vencimientos de este año, garantías del Banco Mundial, de los organismos internacionales, del Banco Interamericano de Desarrollo, y a partir de esas garantías asegurado renovación de deuda en el mercado de capitales locales, entre ambos dos procesos unos 8.000 millones de dólares, más recaudación por privatizaciones, por venta de capital público. Digamos que al gobierno le cierra la macroeconomía, pero no a la población, no a la Ahora, mayoría de la sí. población. Ahora, Julio, primera pregunta, ¿no? Después te va a hacer alguna David, pero uno ve, el consumo está planchado, ¿ok? Planchadísimo. La capacidad instalada te dice que 4 de cada 10 máquinas no se usa. Es decir, en la industria casi la mitad parada, de alguna manera. Con todos esos índices de aquietamiento total de la economía, ¿por qué la inflación sigue siendo alta? Por más que ahora digan que puede ser un 2,5 el mes que viene, no se sabe, ponele que sí, pero igual sigue alta, no deja de subir. ¿Por qué? Bueno, es una cuestión de poder. Mirá, puede ser que caiga debajo del 3%, pero es consecuencia de la recesión de la mayoría de la población argentina. Porque yo vuelvo a decir, la economía argentina está creciendo. El dato macroeconómico, la ecuación macroeconómica es que la Argentina crece y obviamente el gobierno se basa en ese dato macroeconómico. Pero al mismo tiempo hay un nivel de estancamiento brutal que son los datos que vos señalás. Ahora, ¿por qué crece la inflación? Porque hay sectores cuyos precios suben mucho más que la inflación. Ejemplo, combustible. Y en el combustible es definitoria la intervención estatal, porque si hay una empresa que define el precio de los combustibles, es YPF. YPF es una empresa privada con capital externo de gestión pública y por eso estamos en este periodo de congelamiento, pero es un congelamiento después de un incremento de precios brutal. El combustible creció mucho más que la inflación en la gestión Milei y por supuesto mucho más que los ingresos populares, y cuando digo ingresos populares me refiero a salarios, jubilaciones e incluso ganancias de sectores pequeños y medianos
del sector empresario. O sea, la mayoría de la población tiene ingresos por debajo del promedio de crecimiento de los precios y muy por debajo de algunos precios especiales. Yo menciono el de los combustibles, pero poné los transportes o los servicios públicos en general, el crecimiento de la electricidad. ¿Y cuál es la explicación de los sectores empresarios y del propio gobierno? Las tarifas, los servicios todavía tienen que recomponer precio. O sea que todavía no han alcanzado el nivel de precio que las empresas imaginan para una tasa de rentabilidad que les permita seguir invirtiendo o invirtiendo en los niveles actuales, que en muchos casos es de no inversión. Digamos que yo te empecé contestando que es una cuestión de poder, y la inflación, no tengamos duda, es si se convalidan los precios en la economía. Si yo soy el señor YPF y pongo un precio del combustible y la población que consume ese combustible lo paga, sigo aumentando los precios. Solo en condiciones como las actuales aparece este impasse de 45 días que impuso YPF y que por la posición que tiene el mercado hace que otras empresas lo continúen. Pero la inflación va a seguir porque los sectores que pueden incrementar los precios los incrementas. Eso no acontece con el pequeño comerciante de barrio, sobre todo de un barrio donde los que habitan son sectores que viven de ingresos fijos muy achatados. Ahora, Julio, respecto de este índice de la DITELA, el índice de confianza del consumidor, que cae ya por tercer mes consecutivo, en respuesta a esto que estás explicando, la caída de la industria, de la producción, de la utilización de maquinarias, del consumo, la caída del empleo, todos estos indicadores. La pregunta es, ¿esto es revertible y en qué punto influye las expectativas que se están generando ya de 3 meses donde la ciudadanía ve que la situación va para peor, no para mejor? Digo en concreto, ¿cuánto puede influir unas expectativas negativas sobre la sostenibilidad de este plan económico? Creo que el gobierno mira esos datos y ve que hay un descontento en la población. Incluso el sector, el núcleo duro del 30% que votó en primera vuelta por Milei, bueno, empieza a mostrar descontento. Ahora el gobierno va midiendo cuánto de eso va a expresarse en rechazo electoral hacia el 2027. Porque desde el punto de vista de la institucionalidad, el gobierno tiene el último dato de la elección de octubre pasado y ahora dice, bueno, ¿cuáles son los tiempos para que aparezca pero este cambio alguna del novedad? humor social, este empeoramiento del humor social respecto del gobierno, ¿puede tener incidencia que acelere la crisis económica? Bueno, mirá, de hecho, el Ministerio de Economía viene flexibilizando algunas normas. El solo hecho de que YPF diga paramos por 45 días es una respuesta. Claro. El Ministerio de Economía dice, bueno, vamos a tener que ver la política monetaria. El gobierno dice, queremos secar la plaza, pero bueno, no hay tanto deliberado secar la plaza y hay un proceso de emisión monetaria. Después lo dibujan, pero el Ministerio de Economía toma nota de estos temas. Si le alcanza o no le alcanza es otro problema. Yo te diría que lo más preocupante es lo que pasa en la oposición y con mejor categoría la alternativa. Lo que la sociedad todavía no ve, empieza a haber desconformidad con Milei, pero no ve una propuesta alternativa. No ve claramente dirigentes políticos con potencialidad de ser gobierno que digan hay que hacer esto, aquello y lo otro. Claro, porque, un plan alternativo, más que los nombres, un plan. Claro. Lógico, pero es que si yo digo un plan, dicen, ¿y quién es este para decir qué hay que hacer? Suponete que yo te diga, bueno, hay que desvincularse del Fondo Monetario Internacional y utilizar los recursos que hoy se están destinando para resolver las acreencias con el Fondo Monetario, resolverlas con los acreedores de salud, de educación. Recién hablaban ustedes de los jubilados y las jubiladas, que están todos los miércoles en la puerta del Congreso, o los beneficiarios por la discapacidad, o los universitarios que están reclamando que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. No hay plata, es la respuesta. Bueno, claro, hay plata para los acreedores externos, pero no hay plata para los acreedores de educación, de salud, de jubilación. Pero, entonces claro, yo digo, eso es lo que hay que hacer. Sí, a ver, yo te escucho, Julio, y digo, bueno, esta es la realidad que cuenta David, que contás vos. Que
obviamente el humor social está cambiando, que la gente empieza a darse cuenta que estuvo esperando demasiado tiempo, que le está impactando en el bolsillo, que la heladera está vacía, que es día 23 y no llego a fin de mes, pero el gesto del gobierno es, en vez de cambiar la situación económica de la gente, te cambio las reglas electorales para ver si puedo, a pesar de la economía, ¿no? Es decir, ganar igual, digamos. Uno no ve gesto del gobierno como diciendo, bueno, voy a ajustar un poquito el plan. No escucha a ninguno. Mirá, yo creo que no hay que esperar. El gobierno tiene un rumbo. Hasta ahora le ha ido bien al gobierno. Muchos pensaron que ni siquiera iba a poder asumir, que no iba a llegar a marzo, que no llegaba a la primera Semana Santa, que no llegaba al año. Y ya cumplió 2 años, está transitando el 3er año con muchos problemas, pero tiene un parlamento que le aprueba reformas estructurales fundamentales. O sea que hay una complicidad del sistema político, de gobernadores, del poder judicial. Lo que no hay, yo quiero insistir, es una voz o varias voces. No se trata de personas, sino de proyectos políticos que salgan a confrontar y que entusiasmen a la población. Porque cualquiera me va a decir, bueno, no se puede no abandonar el fondo. ¿Cómo no? Consultemos con la sociedad. Claro, para entusiasmar tendrían que venir ese tipo de propuestas, ¿no? Pagarle al fondo solo, por ejemplo, yo creo que sí. La cuota el porcentaje yo creo que sí, respecta a la cuota argentina y dejar de pagar el resto, o tomar medidas más potentes, decir, bueno, duplicamos el valor de las jubilaciones o duplicamos el salario mínimo. Digo, propuestas por ese lado o reactivamos la obra pública, pero tendría que, por ahí llega más en época de campaña. Bueno, pero ya hay que empezar a decir, miren, el Banco Nación está dando préstamos hipotecarios. Bueno, ¿por qué en vez de orientarlo a los funcionarios no ofrecemos líneas de vivienda hipotecaria trabajadas con una cantidad de organizaciones cooperativas, asociativas, populares que hay en la Argentina, en el sector de la vivienda, y que haya una democratización del acceso a la vivienda? Tenemos por la prensa de estos préstamos que no importa si fueron truchos o si fueron en condiciones adecuadas, cumpliendo la normativa, pero ¿por qué una cantidad de personas individuales con cargos públicos se llevan los recursos para vivienda cuando vendida y hay legislación pública en la Argentina para favorecer el crédito de vivienda? Bueno, hay que entusiasmar a la población que se puede resolver la vivienda y poner al Banco de la Nación, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a los bancos que siguen siendo oficiales, al Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, al Banco Cooperativo que existe y a los bancos que quieran subordinarse a una política financiera que no sea la misma de la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz del 77 que sigue vigente. Bueno, tiene alguien que salir a decir eso, que hasta ahora ningún gobierno lo ha dicho. Los gobiernos que hemos tenido no han salido a confrontar con la legislación financiera de la dictadura, ni con la política financiera monetaria, y hay solución en la Argentina. Pero tiene que decirlo una voz política suficientemente fuerte que anime a la voluntad popular de que no solo sirve el desencanto con lo que hace el gobierno. Y no imaginar que el gobierno va a hacer algo a favor de la sociedad, del movimiento popular, porque el gobierno tiene claro que viene a ajustar y a reestructurar regresivamente. Por eso ahora la justicia en complicidad le da la razón al gobierno en la reforma laboral. No alcanza con protestas judiciales. Lo que hace falta es que el movimiento obrero salga más a la calle contra la reforma laboral. Y este 1 de mayo debería haber habido una convocatoria amplia, unitaria, para conmemorar un 1 de mayo en un momento de máxima está el 30 de abril, ¿no? La marcha. Las reivindicaciones y derechos. Sí, veremos también el impacto que tiene. Yo te diría que es... Creo que los movimientos populares perdieron también mucho la calle, mucho la voz de la calle también, que era un poco, hay que decirlo también, había parte de una demanda social que pedía otras formas, ¿no?, de hacerse oír, pero bueno. Te agradezco, Julio Gambina, un gran economista, por habernos acompañado acá en Solo Información Confiable.